un ratito con la clase. A ver, entonces ahí sí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo. Entonces, bueno, esta clase es sobre, como yo les decía, alimentos sin gluten o libres de gluten y la tecnología que se necesita para fabricar estos alimentos. Entonces, pues, bueno, no sé si ustedes saben qué es el gluten, para qué sirve el gluten. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término, tal vez? Es una proteína que ¿Aló? normalmente se encuentra Ya. el trigo. En el trigo, claro, sí. Pero bueno, ya hablaron de algunos problemas, ¿no?, que ocasiona el gluten. Y también nos falta hablar de la funcionalidad del gluten, ¿no? ¿Saben cuál es la funcionalidad del gluten? Sí, esta proteína es la que... Bueno, buscando ahí en los papers había salido que era proteína que incluso ayudaba en la parte de la tenacidad y elasticidad. Exacto, ¿no? Otorga ciertas características, ¿no? Tenía las dos subproteínas que hablamos, la gliadina y la glutenina, que confieren al producto terminado, pues, elasticidad y tenacidad. Entonces, se forma una red viscoelástica junto al almidón. Se forma un aglomerado ahí, gluten-almidón, y esto pues da lugar a la formación de esta red viscoelástica, la alveolación, el pan, en ese sentido, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos aquí es una gráfica en donde está pues la proteína que estamos hablando del gluten, ¿no?, que está compuesta de glutenina y gliadina, como pueden ver. Entonces tiene estas funciones elástica y también pues la otra función, esta que hace de tenaz o no tenaz a la masa, ¿no? Entonces se presentan rupturas cuando es tenaz. Bueno, como yo ya les había dicho, se aplica cierta fuerza de elongación, como pueden ver aquí, hasta que se corta la masa. Entonces se entiende como tenacidad, y elasticidad pues es bueno, el estiramiento o la elongación por medio de fuerza que se aplica a la masa hasta que se logra retraer a su forma original, como pueden ver. Entonces, aquí hablaríamos de una elasticidad al 100%, como ya les había dicho. Estas dos moléculas forman el gluten que está aquí, ¿no? Bueno, aquí ya vimos estas configuraciones también. Bueno, configuraciones muy tenaces donde se tiene mayor tenacidad que elasticidad, y esto da lugar pues a la formación de productos terminados tipo nudos o tipo, bueno, pastas y todo eso. La bien equilibrada, ya sabíamos que era para los panes. Aquí tienen un ratio, ¿no?, entre elasticidad y tenacidad, P sobre L, que está aquí, que es lo que se debe encontrar para pues decir que está, bueno, nuestra formulación o nuestra mezcla de harinas o almidones pues es buena para la formación de productos panificables. Y la muy extensiva obviamente tiene mucho más extensibilidad que tenacidad. Entonces, para otro tipo de productos sirve, por ejemplo, para la elaboración de pasteles, para la elaboración de galletas, etcétera, ¿no? Y esta de acá arriba era pastas y esta pan, ¿no? Eso ya habíamos visto un poquito. Bueno, aquí está un poco la configuración de la gliadina y la glutenina, que tienen enlaces intra e interdisulfuro, ¿no? Pues estos enlaces sirven para justamente otorgar la fuerza necesaria a la red de gluten para que sostenga los gases producidos durante los procesos post cosecha de fermentación y cocción, ¿no?, que son los principales. La fermentación, normalmente lo que ocurre es que se produce CO2, las levaduras consumen los, bueno, azúcares reductores y producen CO2, y en la cocción de la masa pues se evapora la masa contenida, mejor dicho, la humedad de la masa, y pues esa humedad, ese vapor de agua se queda en los alveolos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener estructuras
bastante resistentes. Para eso usamos pues mejoradores, enzimas, hidrocoloides, etcétera, para que esa masa sea resistente, ¿no? Bueno, aquí tenemos una Doctor, ¿sí? una pregunta. ¿Puede regresar a la anterior diapositiva? Claro. A ver. La anterior. La anterior a esta. Esta. Ya. Ahí tenía una duda. Es similar a la tarea, o no sé si estoy equivocada, Ajá. con sus curvas. Correcto. Esa es más o menos con la interpretación de Aqualab, algo así, ¿verdad? Perdón. O sea, ¿cómo era? Esperen un ratito, aquí está. Del Alveolab, ¿no? Alveolab, es. Claro, estas son las configuraciones que resultan de los análisis alveolar. Tienen esta configuración, digamos. Exactamente, esto sale del alveolar. Ajá. Ah, ya. Listo. Gracias. Entonces, eso hay que considerar estos índices de aquí más o menos para caracterizar si es que una muestra, bueno, si es que el análisis de una muestra pues realmente es la propicia para la elaboración de cierto producto o no terminado. Por ejemplo, esta no puede ser la que estoy señalando, pues servir, digamos, para la elaboración de pan, y esta de aquí no puede servir para la elaboración de pasta, ¿no? Entonces, deben guardar cierto tipo de parámetros, bueno, los parámetros que están aquí, para ser considerados, pues, digamos, mezclas o recetas para, bueno, cierto tipo de productos terminados, ¿no? Bueno, la celiaquía también hablaron un poco ustedes antes, pues cierta intolerancia al gluten, se conoce como celiaquía, una intolerancia profunda, más bien dicho, al gluten, se conoce como celiaquía. Y bueno, el 1% de la población, como ya habíamos hablado antes, más o menos es diagnosticada con esa enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, yo les había dicho que también hay otras poblaciones que están consumiendo alimentos sin gluten, la gente que es un poquito sensible al gluten y la gente que, bueno, por estilo de vida prefiere consumir estos productos. Entonces, hay una demanda del 25% a nivel mundial, hablo de productos sin gluten, ¿no? Entonces, ahí nuestro interés. Aquí está la definición un poco del gluten y la intolerancia al gluten según la Comisión Extra de Regulación. Bueno, es la proteína de fracción que puede venir del trigo u otros tipos de cereales que lo contienen. Y bueno, es, bueno, insoluble en agua y 0.5 molar de solución de, bueno, de sodio cloruro. El gluten también tiene, bueno, dos proteínas complejas, subproteínas como son la gliadina y la glutenina que están por acá. Y bueno, pueden servir para aglomerar ciertas otras partículas como el almidón, ¿no? Entonces, yo les decía que hay tres tipos de consumidores, como los que están por aquí, personas que tienen S o CD, que es en inglés, diagnosticado, enfermedad celíaca, personas que tienen sensibilidad al gluten y personas que justamente por estilo de vida prefieren consumir estos alimentos, ¿no? Pues hay también evidencias de que existe predisposición genética al gluten. Ciertos sistemas inmunológicos ya tienen ciertas barreras, como está por aquí, pérdidas de la mucosa, pues que limitan, digamos, un poco la aceptabilidad del gluten en el organismo, ¿no? Y otros factores que, bueno, hacen que la gente sea sensible al gluten, ¿sí? Bueno, hay gente también que dice, bueno, aquí no tengo una diapositiva de eso, pero que el consumo en exceso de alimentos que tengan gluten, pues representa un problema a largo plazo, ¿no? Es como la lactosa, ¿no? Es la misma analogía, ¿no? Consumo lactosa a través de los años en grandes cantidades y luego pues ya no puedo degradar con facilidad esta macromolécula, digamos. Lo mismo ocurre con el gluten, dicen ciertas fuentes, ¿no? Entonces, aquí se dice que, bueno, para gente celíaca el único tratamiento efectivo es una dieta libre de gluten, ¿sí? Entonces, hay algunos cereales que proveen más o menos el 30% de la dieta y, bueno, es complicado reemplazarlo. Se necesita una gama variada de alimentos que tengan gluten para, pues, digamos, complementar esta demanda, ¿no?
Entonces aquí tenemos dos tipos de alimentos, los alimentos que pues no tienen realmente gluten, que tienen bueno, concentraciones de 20 miligramos sobre kilogramo de gluten en el alimento, que son los que se consideran que son exentos de gluten, y los que tienen bajos niveles, los que tienen 100 miligramos sobre kilogramos en los alimentos, ¿sí? Entonces hay esas dos consideraciones, y como yo les decía, pues mimetizar un poco, aquí está, la red viscoelástica, pues de gluten es un poco complicada, ¿no? Entonces, con otro tipo de proteínas u otro tipo de, bueno, de harinas, de almidones, se puede hacer, pero se necesita de ciertos mejoradores. Por ejemplo, aquí hay algunos mejoradores que se han utilizado, el CMC carboximetilcelulosa o el HPMC hidroxipropilcelulosa, metilcelulosa, perdón, y otros como gomas Santana, gomas, bueno, de otras fuentes también que se pueden utilizar y mezclar para provocar, pues, viscoelasticidad y estructuras, pues, alveolables en estos productos, ¿no? En estos productos sin gluten, ¿sí? Entonces también se pueden utilizar enzimas, pero bueno, ya veremos a continuación. Y bueno, aquí están las enzimas que les decía, pues hay principalmente un par de enzimas que se utilizan, no sé si las conocen, la glucoxidasa que está por aquí, la transglutaminasa, ¿sí? Entonces, bueno, particularmente ahora muchos están utilizando esta transglutaminasa porque tiene una reacción de entrecruzamiento con esta aquí, la glicina y la glutamina, ¿no? Esta es la glicina y esta es la glutamina. La idea es que forme conglomerados con estos aminoácidos y deje sueltos cierto tipo de grupos aminos y grupos tioles, ¿no? Entonces, entre menos grupos aminos tenga y menos grupos tioles, más conformada estará la red viscoelástica quioles. Pues aquí se han hecho algunas pruebas, por ejemplo, en pan de arroz, me parece que es esta, en sinergia con HPMC, que es el hidrocoloide, se ha usado glucoxidasa y bueno, se han tenido resultados bastante buenos. Yo les decía que dos atributos muy importantes en el PAN, los más importantes, los que se puntúan mejor, son el volumen específico, capacidad de panificación y la dureza de la miga. Entonces, obviamente, el volumen específico debería ser maximizado y la dureza de la miga minimizado, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, aquí, pues, bueno, no hay una relación directamente proporcional, más enzima o más hidrocoloide coloco, más volumen específico voy a tener, sino que a ciertos grados de hidrocoloide que yo agregue y ciertas concentraciones de enzima voy adquiriendo mayores volúmenes específicos, ¿sí? Bueno, en el caso de, bueno, el HPMC, bueno, en el caso más bien de este parámetro que se llama la dureza de la miga, pues ocurre, parece que tiene una pequeña relación indirectamente proporcional. Si yo tengo más HPMC y tengo más enzima, voy a tener menos dureza de la miga. Pero bueno, habría que ver, ¿no? No siempre es así. Por ejemplo, en el caso del volumen específico del pan no es así. Entonces aquí tenemos bueno, un pan hecho con ayuda, digamos así, de este mejorador, la transglutaminasa, y aquí están los grupos aminos, ¿no? Estos son grupos aminos que se encuentran entrelazados entre sí. Aquí están unos sueltos. Si ven que la configuración o la conformación de estos grupos se encuentra así como que irregular, mal distribuida y todo esto, mientras que esta fotografía muestra pues una aglomeración bastante regular, ¿sí? Entonces eso se necesita para formar una red viscoelástica semejante a la de... Y la idea es que yo tenga menos grupos aminos libres, ¿no? En este caso, para que no me queden sueltos así los grupos aminos libres y me queden más bien conglomerados, como están acá, ¿no? Entonces, estas dos concentraciones que están aquí de 1 y 1.5 han tenido los mejores resultados, como pueden ver. Este porcentaje de enzima, en este caso transglutaminasa. Y aquí también, pues, bueno, se ha hecho un análisis de viscosidad evaluando dos parámetros que son importantes, G' y el G'. Y bueno, aquí, mientras mayor es la viscosidad, como se puede ver acá, mejor es el grado de aglomeración de las partículas, por obvias razones, ¿no? Entonces tengo estructuras más entrecruzadas,
etcétera. Y Una pregunta. obviamente voy a tener viscosidad mayor. Sí, perdón. Disculpe, ¿sí me escucha? Sí, poquito te escuchamos, pero sí te escuchamos. A ver, dime. Disculpe, ¿en qué figura es el que tiene mayor concentración de transglutaminasa? Esta de aquí. ¿Y en las fotografías? En la fotografía debe ser esta de acá. Ok, ya, está bien, gracias. Sí, bueno, esto es por obvias razones, ¿no? Sí, bueno, voy a explicar otra vez. Tenemos aquí, bueno, mayor concentración de enzima 1.5% de transglutaminasa frente a las otras barras que tengo aquí, 0,05 y 1,5. Bueno, aquí no hay diferencias significativas, pero esto significa que a mayor concentración o a mayor contenido de transglutaminasa voy a tener menos grupos aminos libres. Entonces, menos grupos van a quedarse sueltos, ¿sí? No conformando la red de gluten. La red de gluten es esta de aquí que debe estar, bueno, la red que mimetiza la red de gluten, más bien dicho, o la red viscoelástica, podríamos llamar, para no nombrar el gluten, pues es la que está configurada de esta manera, ordenada, ¿no? Entrelazado todos los grupos aminos, ¿sí? Entonces, si me quedan más grupos sueltos, como estos dos casos de acá, el A y el B que tengo acá, concentraciones de enzima de transglutaminasa de 0 y 0.5, pues voy a tener estos grupos aminos libres que prácticamente no están contribuyendo a la red viscoelástica, ¿sí? En el caso acá, donde analizamos viscosidad, pues a mayor viscosidad, pues obviamente como se entrelazan mejor estas estructuras, bueno, sobre todo pues la transglutaminasa junto con pues matrices como almidones y proteínas de origen botánico diferente al gluten, y van a tener más resistencia a esta red, ¿sí? Entonces, por eso tiene mayor viscosidad en esta curva, ¿sí? En comparación con esta de acá abajo que tiene menor viscosidad, ¿sí? ¿Estamos más claros ahí? Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces puede usar también aditivos, otro tipo pues, de sustratos, digamos. Por ejemplo, aquí tenemos soya, albúmina de huevo, caseína, etcétera, ¿no? Justamente para tratar de mimetizar esa red sin necesidad de usar el gluten. Y podemos elaborar diferentes tipos de productos panarios, por ejemplo, hechos de chocho, tenemos de maíz, de quinoa, y este es el control que es hecho de trigo. Entonces, como pueden ver, pues se trata de asemejar estas estructuras a la del trigo, ¿no? Entonces aquí se usan pseudocereales, han hecho pues mezclas de masa madre con quinoa también. Esta es la masa madre, la sourdough. Tenemos quinoa, bueno, syrup también se ha puesto aquí, etcétera, para comparar pues y probar estas estructuras. Les decía también que se utilizan hidrocoloides, enzimas y todo eso pues en el mejoramiento de las propiedades pues panificables, ¿no? Bueno, ya cambiando a otro lado, pues tenemos algunos pacientes que tienen pues diagnosticados sobre todo la S, la enfermedad celíaca, bueno, CDS en inglés, y bueno, tienen también pues acarrea otro tipo de problemas, ¿no? Puede ser osteoporosis, anemia, diabetes de tipo 1, pues desórdenes de la, bueno, enfermedades de la piel, perdón, y otros tipos de alteración. Entonces, a veces, pues hay que suplementar, hay deficiencias con ciertos alimentos, pues gluten free, tienen deficiencias en proteínas, fibras, minerales, vitaminas del complejo B, A, D, como las que están acá. Entonces podemos ir adhiriendo cierto tipo de complementos para suplementar estos problemas en macro y micronutrientes. Aquí están algunas publicaciones que se han hecho sobre nutrición y seguridad alimentaria, etcétera. Y los alimentos comerciales, bueno, los panes que se venden gluten free en el mercado de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos algunas mezclas con maíz, bueno, tenemos quinoa, goma santán, HPMC, SMC, tenemos arroz y, bueno, antioxidantes, etcétera, ¿no? Preservantes, bueno, levadura, obviamente. Y tenemos el análisis aquí de ciertas proteínas, minerales, de estas mezclas panarias que están aquí.
estas 13 mezclas que vimos anteriormente. Entonces, algunas tienen alto contenido de proteína, otras tienen alto contenido de grasa, alto contenido de minerales, carbohidratos, etc. Entonces hay que, según el segmento de población que nosotros apuntemos, vamos pues encajando cada uno de estos productos, ¿no? Entonces aquí, bueno, esto ya vimos la deficiencia que a veces se presenta y que debe ser complementada. Entonces la idea es que pues los productos estos horneados que mostramos aquí libres de gluten pues cumplan características funcionales, características sensoriales y características nutricionales similares, iguales o mejores a las que se podría hacer con productos con gluten, ¿no? Ese es el desafío. Claro que no es fácil, obviamente, porque, bueno, primero recrear pues una red viscoelástica, pues se necesita de ciertos mejoradores como los que les mostré, hidrocoloides, enzimas, etcétera. Y lo otro, pues también es mejorar las características nutricionales. También, pues es un reto, bueno, se tenga características nutricionales importantes con estos alimentos libres de gluten. Y pues la tercera sería las características organolépticas, ¿no? Una vez está tan acostumbrado pues al sabor de los productos con gluten, por ejemplo, el sabor del trigo, que le es difícil aceptar otros productos diferentes a estos, ¿no? Entonces, por eso pues es un desafío un poco esto de la tecnología de alimentos sin gluten, pues aunque, como les digo, cada vez está creciendo el mercado, ¿no? Y cada vez más productos se están haciendo. Por ejemplo, esta es una diapositiva en donde se muestra los artículos publicados que se han realizado sobre todo en panificación sin gluten. En 1974 se tuvo la primera publicación y aquí en 2013 ya estamos más o menos con 221 publicaciones, ¿no? Entonces hay crecimiento también en la demanda, por ejemplo, en los países del norte, en Estados Unidos y Europa del oeste, tenemos 3.500 millones de dólares, bueno, en mercado, en incremento de mercado en el 2010 frente a 6.6 millones en el 2017. Entonces hay un crecimiento bastante importante, por tanto, pues son productos que realmente están en alza, ¿no? Bueno, aquí también en esta diapositiva tenemos la influencia del maíz, bueno, de las partículas, sobre el tamaño de partículas sobre la panificación, y yo les había dicho que esto también infiere mucho, ¿no? O sea, hay ciertos tamaños de partícula que van a presentar mayores volúmenes específicos. Por ejemplo, aquí en este CD que está por aquí, me parece que hacer uno, a ver, uno de estos más o menos 80 micrones por ahí más o menos, es el que tiene mayor volumen específico, ¿sí? Porque, bueno, a veces se logra aglomerar bien a otras partículas que están por ahí, por ejemplo, de proteína o de hidrocoloide, etcétera, que hacen que se aglomeren mejor y produzcan una viscosidad, pues, adecuada para la formación de los alveolos. Entonces, aquí también se ha analizado dureza y pues esta mezcla que está aquí que tiene 4.32%, no, centímetros cúbicos sobre gramo, tiene también como que menor dureza en la miga, ¿no? Entonces hay que ir buscando cierto tipo de pues mezclas que, bueno, jugando con el tamaño de partícula para que nos den pues volúmenes específicos maximizados y minimicen la dureza de la miga, ¿no? Bueno, aquí tenemos diferentes tratamientos de extrusión, que también pues ayuda mucho, sobre todo pues, bueno, en sinergia con el tamaño de partícula, también a mejorar las propiedades en harina de arroz, como se ve aquí, ¿no? Entonces, bueno, también hay tratamientos de germinación. Bueno, la germinación también pues es un tratamiento que se le da a los granos para mejorar la biodisponibilidad de almidones, de proteínas, de microelementos, también bueno, facilita en ciertos casos también pues la expansión de la masa, etc., ¿no? Bueno, aquí están otras publicaciones sobre eso. No vamos a hablar de cada una de estas porque es un poquito largo. Bueno, aplicaciones también en el uso de las proteínas lácteas, sobre todo ecoproductos como el lactosuero, para suplementar estos alimentos libres de gluten por bueno, la falta de ciertos nutrientes que se habló antes, ¿no?
Entonces, esta es la comparación de un alimento, por ejemplo, de un pan hecho a base de trigo con uno gluten free, ¿no? Entonces, el gluten free normalmente es el que está, a ver, si mal no me equivoco, es el que está aquí adentro, ¿no? El que está en franjas de color amarillo. Y el con gluten es el que está en las franjas rojas. Entonces, como pueden ver, casi prácticamente analizando características sensoriales entre apariencia, sabor, olor, color, regusto, capacidad de recuperación, dureza y disgregabilidad, pues logramos productos muy similares a los que se obtendría con pues, harina de trigo o con gluten, ¿no? Y bueno, aquí tenemos pues ciertas estrategias para mejorar la calidad de alimentos libres de gluten. Pues tenemos alimentos libres de gluten, por ejemplo, harinas, almidones de cereales, raíces, tubérculos, leguminosas, pseudocereales, etcétera, frutas, semillas, aditivos como proteínas, hidrocoloides, emulsificantes, enzimas, ciertas tecnologías que se utilizan para maximizar también pues, bueno, la expansión y las propiedades panarias. Aquí tenemos unas un poco, bueno, que no hemos visto, bueno, la fermentación con masa madre se deja fermentar la masa durante 12, 24 horas, ayuda a esto a que pues, se expanda más la masa. También tenemos una pregelatinización o un horneado parcial que se coloca aquí, que también ayuda a mejor aglomerar las otras partículas, en particular las de almidón, que están pues rodeando pues, a las partículas estas de los alimentos sin gluten. Altas presiones, tenemos bueno, otras tecnologías también aquí, ¿no? Y otros ingredientes nutricionales, por ejemplo, frutas, vegetales, ingredientes funcionales, minerales y vitaminas, fibra dietaria y proteínas. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Eso es, bueno, aquí tenemos otros nutrientes, bueno, las deficiencias de nutrientes en adultos con esta enfermedad celíaca. Entonces, tienen deficiencia, por ejemplo, en hierro, en fibra, en calcio, en vitaminas, magnesio, zinc. Pero bueno, esto puede ser suplementado al final, ¿no? Se puede suplementar con estas vitaminas del complejo B y sobre todo las del hierro, bueno, son las que se fortifican normalmente ahí en nuestra legislación local. Entonces podemos conseguir pues alimentos de mejor calidad, ¿no? Y bueno, se necesita de una nutrición adecuada y un balance dietético justamente para adquirir productos de buena calidad, ¿no? Utilizando pseudocereales, por ejemplo, frutas y vegetales, otro tipo de matrices también, ¿no? Y bueno, para entender pues un poco más esto hay que hacer muchas experiencias. Como les digo, es un desafío trabajar con estos productos libres de gluten, sobre todo alveolados tipo pan o tipo alimentos horneados, porque pues imitar o mimetizar, como se llaman las propiedades del gluten, pues no es muy fácil. Y también pues el sabor, las características organolépticas y nutricionales, pues no es muy fácil de conseguir, así que se necesita un poco de tecnología y tiempo para dedicar para que salgan bien estos productos, ¿no? Entonces eso sería, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, chicos. ¿Les quedó claro? Bueno, sobre los alimentos libres de gluten. Ya, muy bien. Entonces, yo tenía una pregunta. a ver. Los alimentos, o sea, la tendencia actual entonces conseguir alimentos sin gluten, pero que tengan una buena elasticidad. Claro, claro. O sea, ahorita en los mercados, por ejemplo, de Estados Unidos, si te vas ahí, hay algunas secciones de alimentos. Entonces, está, digamos que nos vayamos al Supermaxi aquí. Entonces, ellos tienen diferenciadas ciertas secciones de alimentos. Están los alimentos energéticos y también están los alimentos estos, bueno, que son más relajantes, digamos. Tienen los dos tipos de cosas, ¿no? Tienen los alimentos orgánicos, tienen los alimentos neotrópicos también que se llaman, que sirven como para mejorar un poco las características, pues, cognitivas, cerebrales quizás, y tienen estos alimentos libres de gluten, ¿no?
Pues yo, como te decía, ahí es un poco difícil a veces o no tan fácil, pues lograr sabores, funcionalidades estructurales y características, perdón, nutricionales similares a los productos con gluten, ¿no? Obviamente, ahora ya hay la tecnología, lo podemos lograr, podemos mezclar algunas cosas, aditivos mejorantes y ciertas matrices alimentarias, pues, bueno, obviamente diferentes a las del gluten, que otorgarían, pues, sabores, digamos así, similares o mejores a los del trigo, ¿no? Esa es la tendencia que se ve ahora, hoy en día. ¿Sí? ¿Estamos más claros ahí? Sí, gracias. Ya, perfecto. Pues vamos a ver otra partecita también que me estaba olvidando, que es, bueno, sobre más o menos eso. Entonces, esto se llama un poco, bueno, el uso de las enzimas, ¿no? Bueno, lo vamos a resumir porque ya lo vimos un poquito, ¿sí? Vamos a resumir un poco rápido. Bueno, como les decía, también para los alimentos estos libres de gluten, pues se usa enzimas, ¿no? Entonces, las enzimas tienen algunas propiedades. Bueno, aquí están algunas enzimas, las enzimas más usadas, en particular, pues, en esta industria, pues, panaria o industria de productos horneados, como está aquí, ¿no? Entonces, tenemos enzimas degradantes de almidón, tenemos enzimas degradantes de la parte no amilácea, enzimas proteolíticas, enzimas bueno, lipolíticas, otros tipos de enzimas. Entonces se utilizan algunas, ¿no?, para estos fines. Y bueno, aquí tenemos una larga lista de enzimas en donde cada una tiene su particularidad, ¿no? Por ejemplo, estas alfa-amilasas mejoran la fermentación, mejoran el volumen y la textura de la miga, etc. Tenemos, por ejemplo, la transglutaminasa que ya vimos nosotros, ¿no es cierto?, decrece, bueno, disminuye, más bien dicho, la absorción de agua, incrementa la estabilidad, incrementa el volumen, incrementa la estructura, etc. Tenemos la glucooxidasa, que también vimos ejemplos. Entonces, mejora la fortaleza de la masa, mejora la calidad, y tenemos otras más. Entonces, cada una de estas es importante y se puede, pues, utilizar. Entonces, aquí tenemos un SEM, una microscopía electrónica de barrido del gránulo de almidón, que se puede ver aquí, algunos granulitos de almidón rodeados por esto, que sería, pues, el hidrocoloide, o sería el gluten, ¿no?, para formar la red. Entonces, se ve de esta forma en el microscopio electrónico de barrido, mientras que en esta fotografía de acá tenemos los gránulos de almidón un poco, bueno, un poco amorfos, pueden ver, pero que no están ligados entre sí con ninguna estructura, ¿no? Entonces no van a formar jamás una red viscoelástica ni nada por el estilo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, nosotros, bueno, como dice aquí, formamos esta red viscoelástica, pues tenemos la capacidad de soportar los gases producidos durante los procesos de fermentación y cocción. Me faltaba fermentación, producción de CO2, siempre y cuando utilicemos levadura, y cocción, pues el vapor de agua una vez que se somete el producto a temperaturas, ¿no? Se evapora la masa, se evapora la humedad de la masa, y este vapor, este vapor de agua se queda retenido dentro de los alveolos, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos utilizar muchos productos aquí libres de gluten, como pueden ver aquí, amaranto, arroz, trigo sarraceno, maíz, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Esto en sinergia, hidrocoloides y proteínas diferentes a las del gluten, y también enzimas como glucosidasa, lacasa, polifenol oxidasa y transglutaminasa, formamos estas redes, ¿no? Redes adecuadas que nos ayudarán a soportar estos gases producidos durante los procesos post cosecha antes dichos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí otra vez, nuevamente, aquí está el mecanismo de la glucooxidasa. Tenemos que forma beta de glucosa más O2, entonces produce ácido glucónico más peróxido de hidrógeno. Tenemos también el mecanismo de la transglutaminasa, que ya hablé un poquito antes, pues forma reacciones de cruzamiento entre la lisina, que está por acá, y la glutamina, que está por acá, también reacciones reacciones de, ¿cómo se podría llamar esto? De transferacil
reacción, se llaman estos, ¿no? Y de amidación también. Entonces, tiene estos tres principios la translutaminasa, ¿no? También puede unir otras estructuras, como el almidón, etcétera, pero bueno, las principales son esas. Y bueno, aquí están los ejemplos que ya mostré, por eso les decía que vamos pasando rápido. Hay otros ejemplos que no están vistos anteriormente. Están la glucoxidasa a diferentes concentraciones y se puede ver que aquí disminuye, pues en esta concentración a 0.02% de glucoxidasa, disminuye la dureza del amido, ¿no? Bueno, este ejemplo también ya vimos. Bueno, aquí están los parámetros viscoelásticos también. Bueno, aquí se han analizado ciertas proteínas, las que están aquí, bueno, la soya, la albúmina, la caseína, etcétera. Y translutaminasa también. Entonces, en presencia de translutaminasa se aumentan los parámetros viscoelásticos. Entonces, esto se traduce como si esta estructura estuviera mejor ensamblada, ¿no? Mayor valor tengo aquí. En algunos de estos casos, mejor ensamblada estará la red viscoelástica, ¿no? Podemos mostrar otras cosas también, a ver. Ok, esperen un ratito. Ya, ahí creo que está mejor. A ver esto. Parece que se hizo un lapsus aquí en la presentación. Bueno, este es otro ejemplo en donde se han utilizado ciertas proteasas, por ejemplo, alcalasas venidas de ciertos microorganismos, por ejemplo, Bacillus y Sima, que se utiliza mucho de la casa Novosima, Flavosima, de Novosima también, aminopeptidasa. Bueno, esta es la proteína del gluten, también que se utiliza, proteasa, perdón, de los desechos, pues ¿cómo se llama? De los procesos de fabricación del queso, ¿no? Entonces se utiliza mucho el lactosuero aquí, bueno, proteasa de lactosuero. Y bueno, podemos ver aquí diferencias. Bueno, se han analizado volúmenes específicos que prácticamente no tienen diferencias significativas y dureza en la miga. Entonces hay ciertas enzimas que, bueno, pueden presentar una pequeña diferencia, aunque podría ser no significativa porque estas barras de error se superponen, ¿no? Como pueden ver aquí. Pero bueno, cierta enzima, por ejemplo, la alcalasa tiene mejores resultados quizás en dureza de la miga si se cuantifica numeralmente, no significativamente, ¿no? Entonces aquí tenemos otras enzimas, por ejemplo, esta enzima que ha sido probada a 3 niveles. Y aquí sí se puede, creo que, ver que existen diferencias significativas, por ejemplo, en volumen específico a este nivel de 0.1% de enzima frente a las otras dos, ¿no? Parece que tiene mejores propiedades en capacidad de planificación. Y en dureza de miga también, pues, se ve minimizada a 0.1% de concentración de enzima este pan, ¿no? Y bueno, tenemos también aquí panes de arroz que podemos, pues, cuantificar su volumen específico con estas fotografías. Bueno, tienen aquí ciertas escalas y podemos ver ciertas diferencias, bueno, ciertas anomalías, ¿no?, que también tienen los panes, por ejemplo, estos agujeros muy grandes o estos colapsos que se presentan en la masa, que a alguno de ustedes ya le debe haber ocurrido cuando hace, por ejemplo, pasteles o lo que sea, al momento que saca del horno, se colapsan, ¿no? Se hace esta forma atípica de los panes, pues, que están hechos con buena calidad, ¿no? Y bueno, tenemos, bueno, también las masas madres que son interesantes, que yo les decía que sirven, pues, para acidificar, producen oxopolisacáridos, bueno, que son importantes, bueno, sobre todo en los mecanismos de panificación de panes de arroz, importantes porque otorgan las propiedades panificables, bueno, hacen las veces de gluten. Bueno, ese es en el caso de eso. En el caso, por ejemplo, de almidones modificados como el almidón de yuca, degradaciones a nivel supramolecular y molecular provocadas por la fermentación y radiaciones ultravioletas del sol son las que otorgan estos mecanismos de panificación, ¿sí? Cada matriz trabaja un poco diferente para hacer estas redes viscoelásticas, pues, panificables, ¿no? La germinación también vimos que contribuye, bueno, sobre todo estos pseudo cereales que no contienen gluten, algunos cereales por acá, pues
reducen también ciertos antinutrientes, aparte de que mejoran pues, la digestibilidad, donde aquí me parece que está el porcentaje de hidrólisis frente al tiempo, entonces reducen el tiempo en alcanzar hidrólisis más extensivas y reducen antinutrientes, ¿no? Que son importantes, el ácido fítico, por ejemplo. Entonces, estas enzimas son importantes porque nos ayudan justamente a mejorar las propiedades funcionales, estructurales, biológicas de los productos libres de gluten que van a ser pues horneados justamente para conseguir pues alveolaciones importantes, ¿no? Hay que redefinir el rol de las enzimas también como pues, mejorantes que nos ayudan justamente también a la salud, ¿no? Como está aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos otras presentaciones en donde tenemos, bueno, ciertos productos que no tienen gluten frente a uno que tiene gluten. Decimos que, pues, estos productos deberían ser utilizados para panificación. Obviamente, como pueden ver aquí, normalmente, haciendo la misma receta que se hace para un pan normal, estos productos no alcanzan, pues, las calidades, sobre todo panarias, funcionales, de un pan hecho a base de trigo, ¿no? Aquí lo que se ha intentado hacer es pues, utilizar proteínas de lactosuero, que está por acá, yo les voy a mostrar las proteínas de lactosuero para incrementar mejor pues, la calidad nutricional y también la calidad funcional. Entonces tenemos bueno, ciertas proteínas del gluten que son, bueno, están entrelazadas aquí. Bueno, otras nuevas partículas que tienen configuraciones, tienen formas diferentes que nos podrían ayudar pues a mimetizar la funcionalidad del gluten, ¿sí? Entonces estas proteínas pues quizás son a veces más pequeñas que las del gluten, pero bueno, tienen estas ventajas bueno, de actuar muy bien aglomerando otras partículas como el almidón, habíamos dicho ya antes, y para reducir el uso de hidrocoloides. Los hidrocoloides, bueno, son buenos hasta cierto punto, bueno, son un poco costosos a veces, pero bueno, para evitar el uso podemos utilizar estas proteínas diferentes, las del gluten como las del lactosuero que les estoy presentando. Entonces vamos a ver por aquí, bueno, son ciertas modificaciones que se ha hecho, por ejemplo, la proteína del lactosuero que les estaba hablando. Se hace un calentamiento, estas proteínas comienzan a ensamblarse entre sí y se hace un proceso de acidificación con un ácido fuerte. Entonces, para conseguir una gelificación de proteínas y o si no también, bueno, se hace un proceso en sinergia de acidificación mezclado con polisacáridos para obtener estas partículas, ¿no? Que parecen encapsuladas aquí, ¿no? Y esto pues nos ayudaría a formar estructuras bastante interesantes. Aquí se puede ver en microscopía, en microscopio polarizado, pues las partículas que se van formando, las que les estaba comentando, ¿no? Y bueno, esto es importante, ensamblar estas proteínas con el almidón, si no, no se forma esta red viscoelástica en presencia de agua y en temperatura, ¿no? Para la formación de pan que está aquí. Entonces, bueno, aquí se han hecho análisis también, bueno, con un texturómetro para, bueno, ver el grado de fuerza que tienen, bueno, que se puede imprimir a estas proteínas hasta su ruptura, la tenacidad que ustedes ya conocen ahorita. Entonces, aquí se hace una prueba de tenacidad, esta masa se incrusta en esta sonda y se estira, ¿no? Hasta que alcance la ruptura. Es una prueba de tenacidad clásica, ¿no? Que se puede hacer. Entonces, aquí está una serie de proteínas que se ha utilizado, por ejemplo, proteínas estas libres de gluten, ¿no? Gelatinas, diferentes tipos de gelatinas se han usado y pues se puede ver que cierto tipo de proteínas pues actúan o resisten mejor, son más tenaces que otras. Aquí está la comparación, en resistencia. Y bueno, finalmente, bueno, tenemos otros análisis, por ejemplo, farinográficos, en donde se pueden ver algunas de las proteínas que están por acá y pues realmente las que alcanzan picos de viscosidad, torques en este sentido, más bien podría llamarse, más elevados, pues son las más adecuadas.
ejemplo, el gluten, que está aquí en negro, pues es la que alcanza uno de los mayores picos de viscosidad junto con esta, ¿no? Con esta proteína, no me acuerdo el nombre, cómo se llama en español, pero esta también alcanza buenos porcentajes, al igual que, bueno, la proteína particulada que vimos, proteínas agregadas, bueno, tienen menos incrementos en picos de viscosidad. ¿Sí? Estructuras agregadas también, bueno, podemos ver aquí estructuras en la masa, como se ve en una infografía, en un microscopio polarizado, y bueno, ya el producto terminado, que sería este, ¿no? Bueno, tenemos nuestra muestra patrón, que es una muestra hecha a base de gluten, posiblemente con trigo, ¿no? Que tiene esta estructura en la miga, proteína de gel, que vimos que se formaba con ácido, bueno, gracias también a la presencia, pues, de lactosuero, la proteína del lactosuero, que se gelatinizó primero y luego se acidificó, y para obtener esta proteína gel, ¿no? La proteína de partículas, la que se particuló, ¿no? Con ayuda, pues, también asimismo del lactosuero. Y bueno, podemos ver algunas pruebas que se hacen a la masa para ver cuán tenaz, cuán resistente es, ¿no? Es un texturómetro, como ya vimos un poco. Bueno, hay ciertos problemas, aquí ciertas migas atípicas que dan este tipo de estructura un poco, pues, fracturada, quizás con alvéolos muy, muy separados, muy abiertos, entonces no es como que una buena característica, ¿no? Y bueno, tener alvéolos grandes y pequeños al mismo tiempo, pues tampoco es buena característica. Se debe tener en realidad, ¿sí? Me Sí, te llama la escucho. atención, en realidad no conozco mucho de la ciencia de la panificación, pero en la figura de la derecha se ve una estructura más grande, pero no, ¿cuál es la palabra? No colapsó, aun cuando tiene ese gran hoyo en el centro. Ajá. ¿Debido a qué? Eso es Porque a la debido, lógica debería colapsar. Esa es mi duda. no necesariamente, no necesariamente porque, bueno, el colapso se da por algunas causas, ¿no? Yo les decía, la principal, bueno, la explicación física es que ciertas fuerzas que permiten la expansión son menores o mayores a las fuerzas que impiden la expansión, ¿sí? Estas fuerzas que impiden la expansión pueden estar dadas por, qué sé yo, porque la masa no estuvo suficientemente fermentada, leudada, porque la temperatura del horno no estuvo adecuada, estuvo menor que la adecuada o mayor que la adecuada. Entonces hacen que estas estructuras se vayan rompiendo, ¿no? Y se colapsa pues la masa de pan por algunas razones también. A veces no tienen la cantidad suficiente de levadura o no leudó en condiciones adecuadas la masa, en condiciones de humedad relativa adecuada, que más o menos el 80%, de temperatura adecuada, que es 42 grados centígrados, para la Saccharomyces cerevisiae, que, bueno, hicimos algún proceso de mezcla anticipado o no tan bien hecho, entonces podría colapsar la masa. Pero en este caso son estructuras un poco diferentes, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hubo una ruptura de ciertos alvéolos, ¿no? Esto se puede ver a simple vista. Entonces los alvéolos no estuvieron lo suficientemente fuertes como para resistir los gases provocados durante los procesos de fermentación y cocción. Entonces, como son un poco débiles estos enlaces, digamos así, que soportan los alvéolos, a los alvéolos, se van rompiendo, se van fracturando, y uno cuando hace un corte y una rebanada de pan, pues puede ver digamos, esta malformación. Sin embargo, no hay el colapso, ¿no? No hay el colapso que en realidad, pues, se puede dar por algunas cosas. Cuando la estructura, por ejemplo, del pan no está bien hecha, sobre todo la corteza no está bien conformada, pueden haber esos colapsos. Cuando la estructura ya alcanza, pues, bueno, hay un término que le denominan en panificación, que es salto de la masa. El salto de la masa no se provoca, no se maximiza, digamos, o no se provoca en condiciones adecuadas, pues no se forma esta como media luna que estoy señalando por aquí, ¿sí? Y esta media luna es una señal de que el pan está bien hecho, ¿sí? Entonces, a veces no se forma muy bien esta corteza de aquí, y lo que pasa es que la corteza, pues a veces está muy suave o hay ciertas fracturas en la corteza, ¿sí?
ciertas malformaciones en la corteza que lo que hacen es que salga bueno, el aire y el CO2 que se encuentra dentro del pan y fugue pues, hacia el exterior. Entonces esto ocasiona también que por aquí se den esos colapsos que tú estás preguntando, ¿no? Pues hay algunas explicaciones. ¿Sí? Hay algunas explicaciones Doctor, que se pueden. Sí. ¿Sí? Doctor, disculpe, de lo que usted decía también, el pan es el que se puede, la forma en lugar de estar curveada para arriba, se hunda, ¿verdad? Ajá, claro, se ve un colapso, ¿no? Se haga como una V aquí, ¿no? Se ve como una U invertida, ajá, como una U invertida. O sea, perdón, como una U. Claro, exactamente. Entonces sería una cosa así, ¿no? Algo así. Algo así más o menos, sí. Un colapso así sería. Sí, eso, bueno, como te digo, se da por muchas razones, pero la principal, desde el punto de vista físico, es que las fuerzas no están en equilibrio, las de expansión con las que impiden la expansión, ¿sí? El pan tiene que expandir, bueno, así como la tenacidad tiene que estar en equilibrio con la elasticidad que ya dijimos, el pan tiene que expandir de cierta forma equilibrada para que no colapse. Si nosotros colocamos, por ejemplo, mucha temperatura en el horno, no sé si les ha ocurrido a ustedes, pues obviamente las temperaturas más elevadas en el horno provocan que se expanda más en un inicio, ¿no? Pero, bueno, se expande en esta parte, digamos, superior del pan, pero en esta parte de acá, pues no. Entonces, hay un momento en que estas estructuras de aquí que están acá arriba, pues como se expandieron primero, pues no alcanzó bueno, el suficiente tiempo de cocción y se quedaron a medio cocer estas estructuras donde se forman estos alvéolos que están por aquí, ¿sí? Y lo que pasa ahí es que se van debilitando y colapsa el pan, ¿sí? Entonces, para eso hay que cocer primero bien la masa, por eso se utiliza bueno, el precalentamiento en el horno y todo eso, para que se vaya cociendo pues de forma adecuada, homogénea, regular la masa y no tengamos estos problemas de colapsos que pues es lo más típico que se conoce, ¿no? Y también, bueno, hay ciertas fracturas, no sé si ustedes han visto, a veces que se forman por acá. Bueno, ahora se están remediando con algunas cosas que tienen los hornos, por ejemplo, la aspersión de micro gotitas de agua, bueno, que van cayendo hacia el pan, hace que pues esta corteza del pan se vaya humectando y pues no se solidifique muy rápido, ¿no? Por las temperaturas elevadas. Más o menos calculemos que trabaja a 220 grados. Entonces, con la aspersión de estas gotitas, lo primero que se va a endurecer es la periferia, ¿no?, del pan que está aquí, esta corteza, ¿no? Entonces, a veces se endurece muy rápido y pues toda la masa no puede expandir al máximo. Entonces, lo que se hace aquí ahora es agregar ciertas microgotitas para que se vaya humidificando, perdón, la corteza del pan y pues no se cierre como un caparazón en este lado, ¿sí? Entonces se humecta un poquito acá, obviamente también ayudados de otros mejoradores, por ejemplo el HPMC hace que esta estructura de acá, la estructura de la corteza sea bastante uniforme, ¿no? Bastante uniforme y no se muestre agrietada en el proceso, sobre todo de cocción, bueno, de horneo del pan, ¿sí? ¿Sí está un poquito más claro ahí? Sí, claro. Ya, perfecto. Yo tengo también, a ver. en el caso de que, o sea, bueno, a muchos panes se les hace un corte para que sea el característico, el aspecto sea el característico del pan. Y esto sería también mucho más difícil cuando no tiene gluten, porque, o sea, estamos hablando de que la corteza es lo importante para que el pan mantenga su estructura, pero si es que no tiene gluten y se le hace el corte, eso dificultaría también la formulación del pan. Claro, o sea, a ver, aquí hay dos cosas, ¿no? La corteza infiere mucho en pues, el producto terminado, en la forma del producto terminado, ¿no? O sea, hay que tratar de proporcionar y adecuar las condiciones para que pues, este salto del pan
este grado de expansión de pan o la capacidad de panificación se vea maximizado, ¿sí? Normalmente en el gluten es más fácil, ¿no? Porque el gluten realmente es una proteína un poco especial que se adhiere mucho y más rápido al almidón, ¿sí? Entonces forman conglomerados que, bueno, van a resultar en esta alveolación mucho mejor que pues cuando no se trabaja con gluten, ¿no? Cuando no se trabaja con gluten, los mecanismos de explicación, los mecanismos de panificación se explican de forma diferente, ¿sí? Entonces en el gluten, en el trigo, se explica por el gluten, ¿no? En la yuca, por ejemplo, por los mecanismos estos supramoleculares, degradaciones a nivel supramolecular y molecular, en el arroz que le dije, a nivel pues, de los hexapolisacáridos que tienen, son pues estas moléculas o bueno, estas formas de que se otorgue pues la panificación o pues la alveolación. Ahora bien, si bueno, nosotros no tenemos una corteza, podemos utilizar una corteza firme, bueno, que vaya a soportar pues o que vaya a impedir que el pan colapse, como en este caso que vemos aquí, pues tenemos que pues ayudarnos con algún mejorador. Por ejemplo, el HPMC y el CMC son súper buenos para eso. Entonces, esos hacen primero que la corteza sea más resistente y al mismo tiempo más elástica, ¿no? O sea, es más tenaz y más elástica, ¿sí? Y también que estos alvéolos que están por aquí sean más tenaces y más elásticos. O sea, lo ideal ahí en el pan sería que tengamos alvéolos pequeños y que estén distribuidos en todo el sistema y que sean homogéneos, ¿no? Pequeños, homogéneos y que se encuentren distribuidos pues regularmente en todo este sistema panario de la rodaja que vemos aquí, ¿ya? Eso sería lo ideal. Doctor, y en la preparación de la masa del pan, ¿también le ponen levadura? Claro, en algunos ¿Eso casos también sí. influiría en la estructura o no influiría? Claro, claro que influye. O sea, en ciertos panes, por ejemplo, en los sin gluten, no se coloca levadura. Por ejemplo, en estos panes que son almidón agrio. Bueno, hay unos panes en Colombia que son hechos a base de yuca, de almidón de yuca, pero modificada, ¿no? Entonces son modificados por fermentación y radiación ultravioleta, como ya les había dicho. Entonces esto hace que confiera el pan ciertas características alveolables, ¿sí? Y no necesite la levadura pues para producir estas alveolaciones, ¿sí? Entonces el poder de panificación únicamente se da por estas degradaciones a nivel supramolecular y molecular. Entonces eso hace pues que pues, se forme una red viscoelástica muy, muy buena, muy resistente, incluso 5 veces superior a la del trigo, según se ha calculado, y que forme pues panes con buenas estructuras, ¿no? Entonces aquí la idea también es, bueno, ver con qué matriz se trabaja, ¿no? Para primero tratar de buscar qué mecanismo de panificación es el más adecuado y pues de ahí sí ya utilizar quizás ciertos mejoradores, ¿no? Que todo el mundo lo utiliza. Los mejoradores utilizados para el pan de trigo incluso son los que se utilizan para también mejorar los panes sin gluten, ¿no? Entonces, enzimas, hidrocoloides, ácido ascórbico que refuerza los enlaces intra y interdisulfuro que les dije son muy usados para esto, ¿sí? También se utilizan, pues, gomas, se utilizan pues mayor contenido de otro tipo de proteínas de origen botánico diferente a los del trigo para justamente tratar de dar una estructura y unas capacidades bastante importantes de panificación a los panes, ¿sí? No sé si esa era la pregunta o iba Sí, por muchas ahí. gracias. Sí, pero bueno, también otro punto de vista que A ver. sería, si se quiere realizar esto a escala industrial, o sea, se tendría que invertir un mayor número de recursos para poder realizar esto con estas máquinas y utilizar esos químicos. Claro, obviamente las máquinas estas que se usan para los productos estos libres de gluten no deben estar contaminadas con nada de gluten, ¿no? Porque se supone que van para celíacos, ¿no? Y los celíacos a la mínima traza de gluten ya se enferman. Normalmente deben ser únicas para la producción de alimentos libres de gluten, en primer lugar. Y sí, a veces sí son un poco más costosas,
utiliza, por ejemplo, ingredientes que son un poquito más costosos como, qué sé yo, la quinoa, el chocho, pero que aportan pues en calidad nutricional al alimento, al producto terminado, ¿no? Entonces tenemos un contenido alto de proteína que también tiene aminoácidos de importancia que aportaría pues a incrementar las calidades en los productos terminados. La quinoa no se diga, ¿no? El superalimento que tiene todos los aminoácidos esenciales y no tiene ácidos grasos también de importancia, omega 3, omega 6, fibra, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver también, pues, hacer esta relación que saben decir ahí, bueno, calidad-costo, ¿no? Entonces, yo pago un poco más, pero también tengo mejor calidad en el alimento y si soy celíaco, tengo sensibilidad al gluten, pues, de ley tengo que consumir este tipo de alimentos, ¿no? Aunque sean un poco más costosos. De ahí, o sea, obviamente, aparte de estas materias primas que yo les menciono, pues hay que considerar pues los hidrocoloides, el HPMC que estamos hablando, que es uno de los que más se usa, pero bueno, tampoco no es tan costoso, ¿no? Si se compra a nivel industrial, bueno, se puede comprar un HPMC no analítico, sino el técnico nada más, que tiene un grado de pureza inferior, pero sin embargo sirve muy bien para fabricar productos de tipo panificable, ¿no? Enzimas también se puede usar para mejorar estas cosas que un poco, pues, si se compran las enzimas analíticas, obviamente son caras, pero también hay unas enzimas de carácter técnico que también, pues, se reduce un poco los costos de compra de estos mejoradores, ¿no? Entonces, tampoco no es muy elevado, ni tampoco necesitamos una maquinaria especial para elaborar productos sin gluten, ¿sí? Es la misma maquinaria que se utiliza para la elaboración de panes normales, comunes y corrientes, ¿sí? Pues obviamente, como les digo, sí. En relación al costo, que es lo que creo que estaba preguntando Mireya, en Ajá. algún momento iba escuchando la radio y alguien en un programa decía, precisamente para sustituir estos alimentos a base de gluten, sugería otras harinas, ¿no? O sea, y sin irse muy lejos o alguna alternativa tecnológica decía, bueno, podemos sustituir por harina de almendra o de avellana. Y a mí me llamó mucho la atención porque una taza de esa harina llega a costar entre 4 y 5 dólares. O sea, sugerir ese tipo de cambios es verdad, es factible, pero al costo es para la gran mayoría no posible, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta entre el valor de un pan, que es 20 centavos, frente a un panqué hecho a base de alguna harina de estas nueces, estas alternativas tecnológicas, ¿en qué orden están? ¿En la mitad? ¿Más cerca de las harinas de almendra? ¿Duplican el valor de un pan? Más o menos, ¿cómo está? O sea, no certero, pero quizá un No tan orden. certero. A ver, bueno, yo te hablo de las cosas más bien en las que yo trabajo, que eso sí sé un poco más. Pues bueno, normalmente nosotros estamos haciendo un proyecto en donde utilizamos, ahora les comparto la presentación para que sea un poco más gráfico esto y podamos ver. Bueno, ya creo que se nos pasó un poquito el tiempo, pero bueno, les puedo mostrar lo que tengo aquí y bueno, en la siguiente clase continuamos, ¿sí? A ver. Entonces nosotros utilizamos otro tipo de materiales, bueno, materiales primero de origen ecuatoriano. Siempre la filosofía del departamento es trabajar con proteínas de tipo, bueno, no proteínas sino sustratos de tipo ecuatoriano. Entonces, la idea es que tratemos un poco de valorizar los recursos endémicos y por eso pues ahí trabajamos con bueno, lo que está aquí, ¿no? Que son productos y coproductos ecuatorianos. Y aquí hemos hecho, por ejemplo, usamos almidón de yuca, que está por aquí, almidón de yuca de variedades ecuatorianas, harina de chocho, que está por acá, tenemos proteína de lactosuero, que es el coproducto de lactosuero muy barato, ustedes saben, cuesta 1 centavo el litro o menos,
hidroxipropilmetilcelulosa, bueno, de carácter técnico no analítico, y transglutaminasa igual de carácter técnico y no analítico. Entonces la yuca, como ustedes saben, pues es muy barata, es uno de los sustratos más baratos que hay. La harina de chocho sí es un poquito más costosa. Bueno, también tenemos harina de banano. Bueno, esta es harina de banano de rechazo que se obtuvo del rechazo del banano que va a exportación, ¿no? Entonces, ciertos lotes de banano que no logran ser exportados normalmente casi que se desechan, ¿no? Entonces los consigue muy barato. Y la quinoa, bueno, la quinoa sí tiene su costo. Pues tenemos estas dos matrices o estos dos ingredientes que sí son un poquito más costosos, pero en realidad pues aporta mucho, ¿no? Entonces, el chocho no solamente que tiene el 50% de proteína, sino que también en panificación se ha descubierto que tiene pues propiedades para aumentar la saciedad, para disminuir los triglicéridos, para disminuir los problemas estos de glucosa de la sangre que provocan diabetes y todo eso, ¿sí? Entonces, hay ciertos estudios en donde sí, se puede validar mucho el uso del chocho para panificación, ¿no? Así sea un poquito más costoso, ¿no? Por eso les digo, hay que hacer la relación entre calidad-beneficio, precio-beneficio, perdón. Y la quinoa, obviamente, pues, declarada superalimento desde el 2013, pues es un alimento muy bueno, y además que todos estos son ecuatorianos, mientras que si nosotros haríamos un pan hecho a base de trigo, pues obviamente pues importamos, ¿no?, el trigo. Entonces nuestras divisas se quedan fuera y no aquí adentro en el propio país. Esa es una de las ventajas del uso de estos elementos, de estos sustratos que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Entonces hay que ver también algunos aspectos, no solamente, digamos, el económico, también hay que ver el aspecto nutricional y el aspecto de soberanía alimentaria, que es muy importante, ¿sí? Entonces nosotros hemos hecho algunos estudios, a ver, sobre esto. Bueno, este representa un poco ahí, pues, la problemática, a veces, que nosotros no valorizamos mucho los productos locales, y bueno, y hay cada vez más incremento de celíacos aquí en el país, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el uso del HPMC, la transglutaminasa, etcétera. Y bueno, cómo nosotros hicimos el pan, ¿no? Pues ya creo que les mostré una diapositiva antes, entonces, pues usamos los coproductos y productos ecuatorianos, irradiamos las proteínas con irradiación gamma a ciertas concentraciones para maximizar los poderes de panificación, y junto con ciertos mejoradores hacemos una masa y producimos un pan sin gluten con buena calidad, ¿sí? Entonces ya se ha hecho algunos trabajos, se han presentado algunos trabajos sobre esto. Aquí está cómo se hizo. Bueno, se hizo entrecruzamientos, análisis de entrecruzamiento, enzimas, proteínas, bueno, se midió reología, electroforesis, etcétera. Se hizo análisis de masas. Pues lo que ustedes están haciendo ahorita, este análisis es muy común. Hay propiedades de pasteado también, que representan más o menos los cambios que sufre el almidón al momento de hidratarse, presencia de agua, firmeza en texturómetro, volumen específico que ya vieron, y estructura de la miga, que se analizó con este software que se llama Imagery, que lo que hace es, una vez que se rebana el pan, pues el software lo que hace es caracterizar cada una de las porosidades que tienes. Entonces, las caracteriza la distribución, el tamaño de los poros, etc. Entonces, sirve como que para evaluar si ese pan está bien hecho. Entonces, bueno, aquí hicimos un diseño de superficie, bueno, un diseño experimental un poquito complicado de explicar, donde se maximizó ciertos parámetros y otros no. Y aquí están pues los resultados, ¿no? El entrecruzamiento entre grupos aminos, entre grupos tioles, que se logró. Entonces, menos grupos aminos libres tengo, menos grupos tioles libres tengo, es mejor, ¿no? También se hizo electroforesis. A ciertos contenidos de electroforesis obteníamos proteínas de mayor, aminoácidos
péptidos de mayor peso molecular. Por ejemplo, aquí está 1% de transglutaminasa y acá, esta es la proteína de chocho, también al 1% se obtuvo proteínas con mayor peso molecular y también se hizo análisis de viscosidad. Entonces, aquí en el chocho se tuvo diferencias estadísticamente significativas, mayor contenido de transglutaminasa provocó que tengamos mayor viscosidad, o sea, se entrelazó mejor las estructuras. Eso refleja este análisis, mientras que en la proteína de lactosuero no. Entonces, hay a veces mejores resultados con proteína de chocho, que les digo que es muy buena, es muy noble, ¿no? Bueno, se hizo análisis de caracterizaciones de masas, lo que ustedes estaban haciendo ahora, y se hizo un diseño de superficie de respuesta para maximizar, digamos, los ingredientes usados, principalmente HPMC, harina de chocho y proteína de lactosuero. Entonces, los óptimos valores fueron estos y, pues, las conclusiones son que realmente, pues, se ha logrado maximizar con estos análisis que hemos hecho los materiales, los mejoradores para obtener un pan de calidad en panificación, ¿sí? Y bueno, este trabajo nos resultó bastante bien. Este es el grupo de trabajo que tenemos aquí. Esta presentación fue hace poco nada más. Y bueno, tuvimos suerte y pues, este trabajo consiguió la mejor presentación, ¿no?, de todo el congreso, ¿sí? Entonces, hay ciertas alternativas que pueden ir usando para, pues, ir valorizando los productos alimentarios, ¿sí? Nada más les muestro una de esas, ya por el tiempo creo que vamos a dejar para la otra clase. Entonces, en la otra clase, pues yo estaba pensando en pedirles hacer una presentación a cada uno de ustedes sobre los productos que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y hemos hecho en la primera clase la valorización de coproductos desde la extracción, que es interesante, de las moléculas de interés, y luego, pues, con química verde se hacía la extracción y finalmente, pues, se valorizaba ese producto, ¿sí? Pues ahora hemos visto algunos análisis que se hacen también en los productos estos farináceos, bueno, de los más comunes que se hacen. Entonces yo quisiera que hagan una presentación como una especie de proyectito pequeñito en diapositivas, ¿sí? Más o menos que presente unos 5 o 10 minutos cada uno sobre el producto que ustedes estaban haciendo y lo enlacen con esta clase que vimos ahora, ¿sí? Pues si hago, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué estábamos pensando la otra vez? Bueno, la valorización, por ejemplo, de la saponina, ¿ya? Bueno, no, pongamos otro ejemplo más interesante. A ver, la valorización del beta-caroteno de la cáscara de mango. Ese creo que podría ser más interesante. Entonces, rescatamos con química verde, pues ese beta-caroteno de las cáscaras de mango, podemos utilizar CO2 supercrítico o algo así, encapsulamos estos beta-carotenos porque son termosensibles y después los incorporamos en una matriz panificable, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí incrementamos la cantidad de beta-carotenos y podemos enfocar ese pan para un segmento de población, por ejemplo, a los niños, ¿no? Y bueno, el chiste de hacer esto es que la idea es que lo hagamos en casa, ¿no? Entonces tenemos que buscar ciertos métodos para medir las propiedades en casa. Por ejemplo, el volumen específico lo podemos medir por desplazamiento. Por ejemplo, si utilizamos ciertas semillas que no sean electrostáticas, por ejemplo, estas semillas de coliflor funcionan bien también, ¿cómo se llama? El alpiste, para hacer estas medidas. Se puede usar para medir, por ejemplo, las capacidades de panificación o los volúmenes específicos de los panes. También podríamos bien medir con el software Imagy, por ejemplo, esta rebanada de pan, la porosidad, el tamaño de los poros, la distribución de los poros, etcétera. Y podríamos medir también, pues, hacer un sensorial pequeñito entre poca gente y medir, pues, ciertas propiedades, por ejemplo, la textura del pan, que es el segundo parámetro más importante, ¿no? El primario es el volumen específico, ¿sí? Entonces, algo así es el proyecto que quiero que hagan. La última clase creo que tenemos de aquí, ¿cuándo? ¿La próxima semana o cuándo es? Chicos. Próximo año. Próximo año. En enero, el 21 de enero. Eso sonó lejísimos, pero bueno. En todo caso, pues ya les dejo la idea que
que quiero que realicen, o que me parece aplicada. En vez de estar tomando una evaluación o una prueba, hagamos algo más aplicado, ¿no? Y podemos también, pues, no sé, basarnos quizás en alguna literatura y bueno, ver algo similar, pues, que podamos encontrar en literatura para caracterizar, pues, estos análisis en Mixolab y Alveolab que acabamos de ver, pues, para ver si lo podemos poner así como un pequeñito estado de arte, ¿no? Que anteponga los materiales y métodos y los análisis resultantes que ustedes hagan, ¿no? Sí, todo esto en forma teórica nada más, como para que todo se vaya encadenando, ¿sí? La idea es valorización de coproductos farináceos ecuatorianos, extrayendo las moléculas de interés por química verde y pues estabilizando esas moléculas de alguna forma por encapsulación o algo por el estilo y encaminando todo esto para hacer un producto terminado que tendrá ciertos análisis, ¿no? Y bueno, esos ciertos análisis, pues ahora, como estamos en pandemia, deberíamos tener la capacidad de hacerlos en casa o tratar de hacerlos en casa, ¿no? Entonces, es como que bueno, calza para la época, ¿no? Parece que en enero va a haber como que otra vez un repunte del COVID, esperemos que no, pero como les digo, es una idea que se me ocurrió que pudiéramos hacer, en vez de estar haciendo una evaluación de los contenidos de la materia, que son un poquito, pues, medio larguitos, pero mejor hacer algo aplicado, si a ustedes les parece bien o quieren una evaluación, una pruebita. No, no. ¿No? Pero una pregunta, No. ¿puede ser o sea, totalmente individual o si vamos en grupos como te había presentado en las primeras? No sé. Hagamos. ¿Cómo quieren hacer ustedes? ¿En grupos de 2 o individual? Da igual. Si hay suficiente coproductos para cada uno, Sí, todos los que quieras ahí. Eso es que no coproductos sé. siempre hay, ¿no? Yo creo que sí les mostré una diapositiva ahí de los coproductos al inicio, entonces de cada cosa que nosotros tengamos, bueno, hagamos uso, hay coproductos, ¿no? Aquí en el país que es mega diverso, imagínate. O sea, tienes 400 variedades de papa, tienes 6.000 variedades de yuca, o sea, hay un montón de recursos, ¿no? Entonces, más bien falta, ¿no? Falta la valorización de esos. Ajá. Sí. Entonces ahí pueden escoger cualquier, obviamente, que no coincida, ¿no? Ahí se ponen de acuerdo para que no coincida el coproducto que ustedes escojan, bueno, que no se parezca a lo demás tampoco, ¿no? No todo el mundo va a hacer pan así de beta-carotenos, como les estoy diciendo ahorita, ¿no? Tienen que buscar algo diferente, la valorización, que sea de las saponinas, de la quinoa, etcétera, etcétera. Algo por el estilo, ¿sí? Entonces, eso podemos hacer para el 21 de enero, ¿no? Entonces, sí tienen tiempo. Tienen más de un mes y medio para hacer eso y pues a mí me parece interesante que más bien lo presenten y evaluemos la presentación, ¿no? ¿Les parece? Sí, ¿Sí? Sí, una pregunta. Sí. La Tengo una duda, si ya presentación me he es confundido. teórica o tenemos que hacer el ensayo No, es teórica nomás, es teórica, teórica. sí. Ajá. Sí. ¿Alguien tenía alguna otra pregunta? Perdón. No, gracias. Antes de la interrupción, eso mismo le iba a preguntar. Sí, no, es teórico. Es Claro, teórico. entonces no tendríamos, entonces no, sería mejor no utilizar lo del primer trabajo, ¿no es cierto? Porque eso fue en grupo. Si va a ser individual ya no tendría sentido. Claro. Sí, bueno, en ese sentido sí, pues habría que buscar otro producto diferente o, bueno, también pueden trabajar en grupo, ¿no? Por eso les decía ahí, como ustedes quieren, como prefieren más bien, en grupo o individual. Grupo. ¿Grupo? Yo creo que individual, o sea, individual podría mejor ser individual yo. O sea, eso ya es a su criterio, ¿no? Si quieren hacer individual, si quieren hacer en grupo, pero esta vez máximo de 2 personas, ¿sí? Eso no habría problema. Si tú quieres hacer individual, Josué, no hay problema. O alguna otra persona también, no, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Lo importante es que, pues, presenten bien el trabajo, hagan unas diapositivas así
bien hechitas, bien interesantes, temas interesantes que se puedan aplicar de todas formas, ¿no? Estamos en pandemia y esto creo que sigue para largo un año más. Así que pongámonos a pensar en eso y tratemos de hacer, aunque sea algo teórico, pero que podría ser aplicado, ¿no? ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, de aquí nos vemos el 21 de enero. Pues les compartiré las clases de ahorita ahí en el aula virtual. No sé si ya se solucionó este problema o ya le avisaron a Juan Manuel de los mails que faltaban. ¿No todavía? No, doctor, pero sí, hoy día trato de Sí, por conversar favor. con él. Sí, porque yo... A mí ya me llegó. ¿Ya te llegó a ti? Ah, ya. A ver, déjame Sí, ver. a mí ahorita me llegó, creo que fue porque yo ayer en la noche creo que le escribí al doctor Juan Manuel, pero ya Ah, me... ya, entonces es por eso, mire. No sé si es... Sí, debe ser por eso, debe ser por eso. Yo tengo una última pregunta antes de que ya se Sí, acabe sí. el trabajo va a depender entonces de dos cosas. Uno, la utilización de un coproducto, o sea, como que la obtención de un producto por la Sí. química B. El Y la uso. segunda parte es la aplicación de este coproducto, pero no necesariamente para alimentación, o sí para alimentación, o sí para la No necesariamente para alimentación, puede ser una aplicación alimentaria o no alimentaria. Ah, ya. Sí, puede ser una de las dos cosas, ¿sí? Pero bueno, lo importante también es que planteen unos análisis que le van a hacer al producto terminado. Por eso yo les hablaba del volumen específico, de esto, del uso del software STIMAGI que permite determinar la polidispersidad de los alveolos en, bueno, la rebanada de pan, digamos así. Puede ser algún otro, ¿no? Por ejemplo, un sensorial que hagan para determinar la textura, que eso se puede hacer, digamos, sin necesidad de ir al laboratorio, ¿no? Algo por el estilo. Eso es lo que se me ocurre ahorita, ¿sí? Pero bueno, eso ya les dejo de tarea para que ustedes lo piensen y pues, nos presenten en la próxima clase. ¿Sí, chicos? Nos quedamos así. Bueno, las otras personas que les falte ahí, bueno, esta apertura para el aula virtual, asimismo, si pueden escribirle a Juan Manuel para que les dé, bueno, esta apertura que les digo, porque yo la verdad no puedo, he intentado de todo, pero no puedo. Y sería mejor trabajar por ahí para evaluar también por ahí, ¿sí? Ya, chicos, si no hay más preguntas. Doctor, sí tengo una pregunta, perdón. Es que se me fue un poco, se me fue la historia. Ya, usted dijo que había que hacer diapositivas y las vamos a poner en la próxima clase. Sí, el 21. Ok. Ya. Javier. Sí, era sobre este trabajo Ya. que tenemos que hacer hoy. Estaba revisándole para ver si podemos subir, pero está como que si ya estuviera entregado, porque ya ha subido Lucy y Sí, los compañeros. Claro, el problema es que no... A ver, más bien envíalo por inbox, por Canvas, ¿ya? Ya. Eso mejor, porque si no, chuta, con esa plataforma está un poco rara ahora, no me permite así como que aceptar los trabajos de cada uno a veces, no sé por qué. Entonces, por inbox envíenme, más bien para tener ahí organizado ahí, no por mail, porque a veces me confunde. Entonces, por inbox de Canvas únicamente, ¿sí? ¿Ya enviamos los dos integrantes o solo un integrante? Solo uno nomás puede ser, porque ya como están los dos nombres ahí ya no hay problema. Ya. O los tres en grupo 5, ¿no? Eso sería, chicos. ¿No tienen más observaciones? Si no tienen más dudas o inquietudes, podemos ya dar por finalizada la clase, si les parece, ¿sí? Listo, Doc, muchas gracias. Ya, chicos, ya. Entonces, cuídense. Bueno, feliz Navidad, feliz fin de año. Si no nos vemos, ya nos vemos el próximo año, ¿no? Feliz año, Cuídense. feliz Navidad, feliz cumpleaños. Gracias. Ya, chicos.